misericordia, Padre de bondad, en este tiempo en que estamos viendo las señales de los tiempos y que tú nos estás mostrando que no estás conforme a tu casa, a tu iglesia, a tus sacerdotes, a tus ministros, a tu casa como esposa. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora en humillación para tratar de poner de nuestra parte y obedecer a lo que tú has dicho en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y se humillare y orare, Señor, ahí, Señor, tú vas a escuchar. Por lo tanto, Dios, en este tiempo en que estamos viendo esas señales cumplirse, estamos viendo esta pandemia, papá, queremos humillarnos ante ti y ante tu presencia soberana, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a través de la palabra a obedecerte. Y es por esto que te pido que en este tiempo, en esta hora, tú permitas a tu Santo Espíritu tomar mi mente, mi corazón y mis labios para transmitir la palabra tuya, la palabra que tú deseas para esta casa y para tu iglesia. Padre, escucha esta oración y permite a tu Santo Espíritu dirigirme en este momento. Te lo suplico y te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén, amén y amén. Sí, mis amados, ustedes y mi persona actualmente estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Esto del coronavirus y esa pandemia. Pero me imagino que todos conocemos lo que es la palabra de Dios, porque esta predicación no es quizás para el mundo, sino para los miembros de la casa de Dios. Porque a veces nosotros decimos que sabemos la palabra de Dios, pero aún sabiéndola, no la estamos obedeciendo. Y vamos a buscar en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Porque en este tiempo debemos entender que debemos obedecer a este principio. Mire aquí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, el Señor nos ordena un obrar, un humillarnos, un buscar de su rostro. Pero los que no han nacido de nuevo van a decir, quizás, pero ¿cómo es que le voy a buscar el rostro si Él está en los cielos? Pero si usted ha nacido de nuevo, usted sabe
que usted va a ver su rostro cada día si usted se mantiene en oración y en unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Así es que vamos ahora a leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice aquí la palabra. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Oiga, la misma palabra está enseñando al pueblo de Dios que esos profetas predicaron cosas que realmente el Señor no quería que se predicaran. Usted ve que dice aquí que ellos vieron para el pueblo de Dios, para la casa de Dios, vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. ¿Qué había en el corazón de esos siervos, de esos profetas? Yo se lo dejo a usted para que usted piense y saque conclusión. O sea, que está claramente diciendo que los profetas vieron vanidad y locura, pero ellos lo sabían, pero no predicaron para impedir que Dios se airara con ese pueblo. ¿Me doy a entender? Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 3, verso 15. Jeremías capítulo 3, verso 15. Y dice aquí la palabra: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Está aquí diciendo que el Señor nos va a dar esos pastores que van a pastorear la iglesia de Dios con ciencia y con inteligencia. No como acabamos de leer en Lamentaciones 2.14, que esos profetas vieron para ese pueblo vanidad y locura, pero no predicaron para impedir el cautiverio del pueblo de Dios. Entonces el Señor en este tiempo nos está hablando a nosotros, actuales, los vivos que estamos aquí, viendo las señales del tiempo, donde estamos viendo esa pandemia. Eso lo que quiere decir es que Dios no está conforme con lo que se está haciendo en la iglesia y en la tierra. Amén. Y si usted conoce bien la palabra, usted sabe que siempre los fariseos pedían señales. Pero el mismo Maestro Jesús, señal no les será dada a ellos, a los fariseos. Pero también el Maestro Jesús con los discípulos tenía una relación, una comunión, una unidad, donde Él dice que si nosotros, como discípulos de Él, hacemos lo que Él nos manda, Él no nos va a tratar como un jefe trata a su siervo. Al contrario, Él nos va a tratar como amigos y nos va a revelar su palabra directamente, tal como un amigo lo hace con otro. Y no, como también Él dice, que profetizaban en parábola para que viendo el pueblo no viera y oyendo no entendiera. Pero para con nosotros no es así, sino que nosotros somos verdaderos amigos del Maestro. Y a nosotros nos habla directamente cara a cara y nos dice claramente cuáles son los deseos de Él y del Padre, cuál es la voluntad del Padre en este tiempo. Y es por eso que nosotros sabemos
y entendemos las señales de los tiempos. Esta pandemia nos quiere decir a nosotros que el Señor no está conforme con lo que está haciendo su iglesia y lo que está haciendo la humanidad en esta tierra. Es muy claro. Y usted si ha conocido y ha leído un poquito de la Biblia, ¿por qué Él envía esas plagas? Porque no se está haciendo la voluntad o no se está obedeciendo a lo que Él quiere que se haga. Amén. Por lo tanto, mi persona les ruega a cada uno de esos ministros que están escuchando o viendo esta palabra, esta predicación, que tomemos en cuenta de que Dios no hace las cosas así por así, sino que Él tiene un plan para cada cosa y cada cosa para su plan. ¿Me doy a entender? A usted ministro, Él lo escogió para que usted sacara a un pueblo que tiene ojos, porque muchos tenemos ojos y no estamos viendo, no estamos entendiendo la señal de este tiempo. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, ese pueblo de Nínive que estaba en pecado, estaba como Sodoma y Gomorra y todas esas cosas, el Padre llamó a Jonás para que fuera y le predicara esas palabras y le dijera a ese pueblo: arrepiéntanse, porque en 40 días el Señor va a destruir esta ciudad. Y el mismo rey se puso a disposición de ese siervo profeta y no solamente declaró, o sea, encomendó u ordenó humillarse al pueblo, sino también hasta los animales. ¿Me doy a entender? Mire qué sabio ese rey. Y nosotros estamos siendo sabios. Meditemos. Mire aquí, como le dije en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bueno, vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 15, Deuteronomio, capítulo 15, verso 10. Deuteronomio, capítulo 15, verso 10. Y dice aquí la palabra: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Usted está entendiendo? Aquí el Señor nos dice que no des de mezquino corazón. ¿Qué significa la palabra mezquino? Es como dicen en mi país, tacaño, que no le gusta dar. Pero Dios, que su corazón es lleno de misericordia y sus misericordias son eternas e infinitas, nos dice a nosotros que como profetas, como ministros, no demos poquito de nuestro corazón, sino que demos mucho. Amén. Vamos al mismo Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio, capítulo 26, verso 16. 26, 16. Y dice aquí la palabra: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda
tu alma. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Es como cuando usted ama a una mujer, pero en este caso, cuando usted ama a la iglesia de Dios, usted siendo ministro y siendo parte de esa iglesia. Por eso estamos hablando de lo que dice Jeremías 3:15. Os daré pastores según mi corazón, según el corazón de Dios. Y mira lo que dice aquí. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que nuestros corazones deben estar conforme al corazón de Dios y hacer todo con el amor de Dios de corazón, para que el mismo nombre del Señor sea glorificado a través de nosotros. Y no como aquellos profetas que vieron para el pueblo de Dios vanidad y locura, y no predicaron para impedir el cautiverio, sino que predicaron para el bien de ellos. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Amén. En el mismo Deuteronomio, capítulo 30, vamos a leer ahí 3 versos, del 1 al 3. Dice aquí la palabra: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Entendemos? Si obedecemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que es el primer mandamiento, Dios nos va a eliminar todas estas calamidades que estamos viendo, porque estamos viviendo esas calamidades. He visto y he oído que muchos pastores ya pasaron de este mundo al otro. ¿Por qué? Quizás por no obedecer a estos mandamientos que el Señor nos está dando en el mismo día de hoy. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Dice aquí la palabra: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, oiga, y andará delante de mí ungido todos los días. Usted ve, eso tiene que ver con el mismo Jeremías 3:15, y el Señor nos está hablando a nosotros de que vamos a ser sacerdotes fieles a Él. ¿Usted quiere despreciar esto? Son promesas del Señor. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a qué? A mi corazón. Jeremías 3:15 y dice: y os daré pastores conforme a qué? A mi corazón. Amén. Entonces, me imagino que si usted ama a Dios y ama al ministerio, usted debe escuchar esto y salirse del mal camino de aquellos malos pastores que no están pastoreando para presentarle una iglesia
fiel a Dios, sino que están pastoreando conforme a su propio corazón y contrario a lo que dice la palabra, de que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y lo digo esto porque en este tiempo de pandemia, que nos estamos reuniendo gracias a la tecnología avanzada y a la ciencia avanzada, por estos medios, ¿ves? Para no tener contacto con los afectados del coronavirus. Hay unas iglesias que ya los pastores están diciendo y pidiendo que los diezmos y ofrendas se les manden o se les envíen por el correo. ¿Eso qué significa para usted? Que no le importa ni siquiera la pandemia. Que no le importa si el hermano o esa casa tiene para el sustento, porque no estamos ninguno trabajando. ¿Me doy a entender? No voy a continuar en eso, para que no se vea o no se sienta de que estoy molestando a esos pastores. Pero es la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos al libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Capítulo 8. Eclesiastés, capítulo 8. El verso 11 del capítulo 8 de Eclesiastés. Vamos a leerlo de nuevo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Usted ve, ahí la palabra dice que el mismo pueblo, como ve que el Señor no le está haciendo nada, ellos continúan haciendo el mal. Porque tenemos un Dios tan misericordioso, que es muy misericordioso, Él nos ama, Él sabe. Eso es lo que dice esta palabra. Ese pueblo se ha sentido cómodo porque el Señor no le había hecho nada. Pero ahora mismo usted está mirando y está viendo con sus propios ojos y su propia vida que es esto que está sucediendo es un juicio de Dios. Porque ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios tiene el control de todas las cosas, aunque usted no lo crea. Y Él es que por su buena voluntad pone en nosotros el querer como el hacer. Y esos científicos que han inventado y que están haciendo todas las cosas que están haciendo con ese virus, es porque el Señor mismo le puso esa sabiduría para que hicieran esto. Amén. Pero es un juicio de Dios. Y nosotros, como verdaderos llamados de Dios, debemos predicarle a aquellos que tienen esos ojos velados y los oídos también, lo que es el juicio de Dios, que es lo que está diciendo aquí. Y muchos ministros no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos porque decimos, no, Dios es misericordioso, como está hablando de estas personas en este Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto a hacer el mal. Eso es lo que dice aquí. Y eso no es lo que Dios quiere de usted y de mi persona. Amén. Vamos a continuar. En el mismo Eclesiastés, capítulo 9, verso 3. 9, verso 3. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. De un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto
se van a los muertos. ¿Usted sabe por qué se van a los muertos? Por la insensatez. Usted se recuerda que el maestro dijo, cuando llamó a aquel discípulo, ven, sígueme. Y el discípulo dice, no, porque déjame enterrar a mi padre que murió. ¿Y por qué el maestro le dijo, olvídate de eso, ven y sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos? Y eso me indica a mí que habemos muchísimos muertos dentro de la propia iglesia por nuestra insensatez. Porque eso es lo que dice este verso. Mírenlo ahí. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. ¿Por qué se van a los muertos? Porque no siguieron las enseñanzas y obedecieron las enseñanzas del Maestro Jesús. Y es por esto que yo les insto a cada ministro que se revise, que chequee su corazón. ¿Qué es lo que estamos buscando con lo que estamos haciendo con las ovejas del redil de Dios? Dios nos prestó su redil para que nosotros le diéramos pasto puro, limpio y santificado. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a seguir. Vamos al libro de Job. Al libro de Job. Usted se recuerda que hemos leído Jeremías 3:15 y él nos va a dar pastores según su corazón que apacienten su grey con ciencia y con inteligencia. Vamos ahora a la parte de lo que es la ciencia. Amén. Job, capítulo 12, verso 12. Job, capítulo 12, verso 12. Dice aquí la palabra. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Usted entendió? ¿O me doy a entender? ¿O se dio la palabra de Dios a entender? Porque se lo voy a repetir. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Anciano, ¿qué significa? Una persona mayor. Una persona mayor de edad. Y también dice muy claro, y en la larga edad la inteligencia. Si usted conoce las señales de los tiempos, ¿qué significa esto? Este pelo de ese color. Blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Por la larga edad. Se supone que una persona que ya tiene esto, ha pasado muchas cosas en la vida, tiene experiencia. Aunque en la iglesia no es necesario tener esto para ser un anciano, porque así le dijo Pablo a Timoteo, no te preocupes que tú seas tan joven, pero predícale a tiempo y fuera de tiempo. Pero qué vergüenza da que una persona, siendo un ministro de tantos años, y con este pelo blanco ya, esté predicando otras cosas y no el amor de Dios hacia su casa y hacia sus ovejitas. Estamos predicando como aves de rapiña, tratando de tomar de las ovejas de Dios la lana, la carne, la leche, todo. Y eso no es lo que Dios quiere para con nosotros. Continuemos. En el mismo Job, capítulo 26,
verso 3. 26 de Job, verso 3. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿Usted está entendiendo, pueblo? No pueblo, ministro de Dios, sacerdote del Altísimo. Mire, se lo leo de nuevo. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Oigan, pero no tenemos que ser tan inteligentes porque la palabra de Dios es muy clara y sencilla. ¿Qué estamos enseñando en la iglesia? ¿Qué estamos predicando? Usted debe saber. Usted debe saber que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos siendo como aquellos profetas que vieron para el pueblo vanidad y locura y no predicaron para impedir ese cautiverio. Eso tiene muchísimo que ver con esto, en que usted y mi persona está aconsejando al pueblo de Dios. Y más si usted es un pastor. Yo os daré pastores según mi corazón, corazón de él, que os apacienten con ciencia, pero mire el tipo de ciencia, y con inteligencia. Vamos a seguir. Salmo 94, verso 10, dice: el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿Quién es el único que puede castigar a las naciones? El que tiene el poder sobre las naciones. Nos está hablando que el mismo Dios es el que castiga a las naciones. Y nos está castigando con ese bendito coronavirus. Y no queremos entender esto. ¿Pero por qué nos está castigando? Porque usted no se está sometiendo al pueblo, al mandamiento de Dios. El mismo pueblo de Dios no se está sometiendo a lo que Dios dice. Y mire, sin embargo, esos príncipes de las naciones nos han hecho meter en nuestros aposentos, sin nosotros querer, pero el que es espiritual entiende que es un mandato divino de Dios para que nosotros busquemos su rostro y nos humillemos. A ver si el Señor elimina esas plagas y todo lo que pueda venir. Amén. Evitémonos los males y esas plagas. ¿Estamos, amados? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 8. Salmo, Proverbios, Eclesiastés. Salmo, Proverbios, capítulo 8, verso número 12. Oiga, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Usted entendió? La sabiduría halla la ciencia de los consejos. ¿Y qué mejor consejero? No que mi persona, que este que está aquí, mire. Llévese del consejo. Esto fue escrito por Dios. Y todo lo que está aquí es consejo de Dios para su casa, para su iglesia. Obedezcamos, pueblo de Dios. Sigamos en el mismo libro de Proverbios, capítulo 14, verso 7. Proverbios 14, verso 7. Oiga esto, Llévese del consejo. En mi país hay un adagio que dice: el que se lleva de consejo muere de viejo. Así es que llevémonos del mejor consejero, que es esta palabra de Dios. Amén, pueblo de Dios. Esto quizás no es una predicación a la cual usted está acostumbrada, con muchos adornos de testimonios, de historietas. No.
aquí no queremos perder ni una migaja del pan espiritual, del pasto espiritual para las ovejas de Dios. Proverbios 14, verso 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labio de ciencia. Se lo repito. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Mi hermano, hay un verso en el cual el Señor nos dice que ni siquiera toquemos la ropa de esas personas. Aquí mismo el Señor no nos dice, pero es que tú tienes que tener misericordia, hermanos. Cuando usted ve que una persona no tiene el verdadero amor, porque el verdadero amor de Dios, Él lo define: al que amo disciplino y azoto a aquellos que recibo por hijos. No se sienta mal por la palabra verdadera de Dios, porque es una espada de dos filos y le está cortando a usted y a mi persona la grosura, lo que a Dios no le agrada. Y el Señor mismo nos está diciendo que si usted, por ejemplo, ve que a un hermano usted le predica y le predica y le dice, y él continúa en lo mismo, pues tráigalo a la iglesia delante de los ancianos, y primera vez con uno o dos testigos, y luego tráigalo ya definitivamente a la iglesia y preséntelo, porque no pertenece a la iglesia, y elimínelo de la iglesia. ¿Me entendés? O sea, eso dice: vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y si se le predica y se le predica y se le predica y no se entiende o no se obedece, entonces es un hombre necio. Proverbios 18, verso 15. Proverbios 18, verso 15. Y dice aquí la palabra: el corazón del entendido adquiere sabiduría. Mírelo ahí, que es lo opuesto, ¿verdad? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Usted está mirando, escuchando lo que el mismo Dios nos dice. Ay, Padre, por lo tanto tú nos estás hablando de acuerdo a tu corazón, y que tú nos vas a dar esos pastores que van a apacentar tu grey con ciencia y con inteligencia. Y mi persona se considera uno de ellos. Yo no sé usted. Obedezca a Dios, hermano. No sea como esos profetas que vieron vanidad y locura. Elimínese, sálgase de ahí. No es el evangelio de que todo es próspero. El mismo maestro dijo a sí mismo: el que no dejare padre, madre, casa, esposa, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es fácil. ¿O usted cree que fue fácil él dejar el trono de la gracia ya con el papá, con el padre, para venir a ser vituperado, escupido, maltratado, con una corona no de rey, sino una corona de espinas? Entonces usted quiere andar en yates privados, en aviones privados, en suite de $2.500 diarios, donde él mismo dijo: el Hijo de Dios no tiene ni donde recostar su cabeza. Y entonces usted, dígame usted, wow, perdóneme, hermano, no estamos haciendo la voluntad de Dios, perdóneme. Dice aquí en el Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, ahora, capítulo 11, verso 52. Lucas, capítulo 11, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis
y a los que entraban se lo impedisteis. ¿La llave de qué? De la ciencia. Y ustedes, grandotes ministros, le quitaron el favor de entrar al reino de los cielos. Le impidieron, o le estamos impidiendo a esos entrar al reino de los cielos. Tengamos esa llave de ciencia para que abramos puertas a esos que vienen a seguirnos a nosotros. Amén. No se lo impidamos. No prediquemos otra cosa. Amén. Porque yo sé, por experiencia, de que algunos lugares, grandotes, le enseñan esto, oiga muy claro, esto del evangelio es un negocio. Y lo ven en lo carnal, un negocio para esto. No, porque de ahí es que yo como, porque la palabra dice que el ministro debe sustentarse de diezmos y ofrendas. No lo ve así. En los negocios de mi padre me conviene estar, es predicando el verdadero evangelio, dándolo por gracia, no por eso. ¿Entendemos? Amén. Dios tenga misericordia de usted si usted lo está haciendo con un corazón lleno de eso. Porque la raíz de todo mal es el amor a el dinero. Vamos de nuevo al libro de Job, capítulo 28. Al libro de Job, capítulo 28, y ya estamos en la culminación. Job 28, capítulo 28, verso 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Oiga, pero ya a usted le dijeron, ya ahorita se le acabó de decir. ¿De dónde viene la inteligencia y la sabiduría? Amén. 28, 28. Oiga esto. Job 28, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Entendió el primer verso anterior? 28, 20, ¿qué dijo? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Ahora aquí está la respuesta. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Entendido? ¿Claro? Muy claro. No hay que ir a la escuela teológica para esto. Él lo mismo lo dijo aquí mismo. Dice, el temor del Señor es la sabiduría. Si yo le temo a Dios, yo obedezco todo lo que Dios diga. Y eso se llama sabiduría. Y apartarnos del mal, la inteligencia. Amén. Job 34, verso 10. Job 34, verso 10. Dice aquí la palabra. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Amén. Dice Jeremías, vamos a ahora, Jeremías capítulo 23, verso del 1 al 4. Jeremías capítulo 23, y con esto ya estamos concluyendo. 23 del 1 al 4 de Jeremías. Amén. Oiga esto, para concluir. Ya usted sabe que a usted lo llamó, si Dios lo llamó, si usted nació de nuevo, Él lo llamó a usted porque usted tiene un corazón conforme al corazón de Él.
no conforme al corazón de los hombres, sino conforme al corazón de Él, piadoso, misericordioso, sabio e inteligente. Oye, vamos al capítulo 23 de Jeremías para concluir, verso del 1 al 4. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. No lo digo yo, Dice Dios a los pastores que apacientan su pueblo. Y recuérdese de Jeremías 3:15, correcto, no se lo olvide. Y dice aquí, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová el Señor. Mis hermanos, no se necesita ser inteligente para entender todo esto que el Señor nos ha dicho y todo esto que Él desea que nosotros hagamos. Como verdaderos pastores de Dios, apacentemos su grey con ciencia, con inteligencia, con amor. No seamos como aquellos ministros o aquellos profetas del Antiguo Testamento que predicaron para su pueblo o para el pueblo de Dios vanidad y locura, y no predicaron para impedir el cautiverio de Dios. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, recibirá muchos azotes. Y esta persona que fue llamado por Dios no desea que usted ni mis personas reciban estos azotes. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta hora, por este compartir, por eso que tú estás produciendo en este tiempo, en esta época, esa pandemia, Señor, para que nosotros veamos que tú no estás de acuerdo en lo que está pasando en esta humanidad. Nos estamos apartando de lo bueno tuyo para acercarnos más al mal de la humanidad. Y no estamos obedeciéndote. Por tanto, Señor, tu siervo te pide que abras las mentes y los corazones de sabiduría a cada uno de los miembros de tu casa, para que cuando tú regreses en tu segunda venida, halles y encuentres fe en la tierra, porque fe es obedecerte. Padre, yo te lo ruego, yo te lo pido y te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús y para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Todo por la